El predial es el impuesto mediante recaudación, fiscalización y administración que corresponde a cada municipalidad según donde se encuentre el predio adquirido. De esta manera, según Galería Inmobiliaria en Colombia, en el año 2020, en julio, se construyeron más de 14.000 viviendas, de las cuales, según aportes sociales, las personas adquirieron 10.553 viviendas en el país. De esta manera podemos analizar que en Colombia el COVID-19 no fue impedimento para que los colombianos pudieran adquirir vivienda. De esta manera, el día de hoy nos encontramos en la ciudad Jardín de Colombia con el secretario de Hacienda, quien nos va a contar las cifras de las personas que adquirieron vivienda y prediales en el 2020 y lo que lleva corrido del año aquí en Fusagasugá. Secretario, preguntas muy importantes que nos hacen a nosotros a través de redes sociales, y es el tema del recaudo del año 2020. ¿Cuál fue el comportamiento real del pago del predial y de industria y comercio en la ciudad Jardín de Colombia? El año 2020 para nosotros, a partir de mediados de marzo, pues fue un año ya que todos ya lo conocemos, un año atípico, pero que ha permitido, gracias a la cultura tributaria, la solidaridad tributaria que hemos denominado en el gobierno de la fuerza de la gente, que hemos podido fortalecer, salir avantes. Tuvimos un recaudo del 92%, pues eso nos ha permitido pues continuar, mantenernos en segunda categoría como municipio. Es importante también pues contarle a la ciudadanía que tuvimos esa oportunidad del decreto 678, que nosotros el decreto lo ajustamos al 254, donde pues por un tiempo permitió la exoneración o el que desaparecieran los intereses y darles el 20% en el capital. Ello nos ayudó a que el recaudo en vigencias anteriores, la meta que teníamos inicialmente, pues que se cumpliera y se dio el 102%, ¿sí? A pesar de ser una situación de pronto difícil para todos, se ha mantenido esa cultura tributaria y en general hemos podido pues cumplir la meta más grande, que es en el impuesto predial, que es la que hace que se fortalezca, como les decía, la segunda categoría. Nuestra segunda renta también, que es muy grande, es industria y comercio, que es la segunda renta. Esa se ha fortalecido, ha crecido más. Hemos encontrado también eso, que a pesar de las circunstancias, la dinámica empresarial de FUSA ha crecido, se ha dinamizado. Somos de pequeñas empresas, pero esas pequeñas empresas se han dinamizado y se han fortalecido. Eso es lo que nos ha ayudado a continuar fortalecidos en ese proceso para la vigencia 2020. Secretario, es decir que a diferencia del año 2019 en el tema de predial en Fusagasugá, en el 2020 fue un año muy bueno a pesar de la pandemia. Hasta mediados de marzo del 2020, digamos que logramos tener un muy buen comportamiento. Desde luego llega la pandemia, pues eso ocasiona, como a todos, para los meses de marzo, abril, mayo y junio, pues todo el tema de la cuarentena que generó pues que la economía no continuara su reactivación, pero ya luego a partir del mes de julio en adelante empieza esa reactivación, ya aparecen también los beneficios que dio el Estado, y eso permitió que el año 2020 fue atípico. Normalmente casi siempre todos pagamos nuestros impuestos iniciando año. Entonces digamos que por el beneficio permitió que ya los meses de septiembre a octubre pues se tuviera un muy buen recaudo, que hizo que se recuperara esos meses que no se ha podido generar, pero desde luego que sí fue un año, como les decía, atípico, pero que ha permitido mantenernos, consolidarnos como municipio y en especial fortalecer esas rentas que permitan hacer inversión. Secretario, en el tema del gasto público, ¿cuál fue la ejecución presupuestal general del 2020? ¿Se ejecutó en su 100%? Nosotros tenemos para el año anterior, vigencia 2020, un presupuesto inicial de 173.000 millones, de los cuales terminamos con 216.000 millones. Normalmente pues las adiciones por convenios y otras adiciones de recursos del balance pues permitió finalizar con una ejecución de 216.000. Cuando me hablas del comportamiento en general del presupuesto, tenemos un comportamiento del 89%, normalmente el ideal sería el 100%, pero hay muchas circunstancias que lo marcaron. Uno, pues el tema de la pandemia, que hace que pues el tema contractual no estuvo, o el movimiento no fue igual. Dos, todo lo que tiene que ver en ocasiones con procesos o algunas otras actividades que hace que digamos no sea tan perfecto la contratación. Frente al tema de inversión, se logra el 91%, digamos que
que la prioridad siempre va a ser que las oficinas misionales ejecuten recursos del SGP, que son aquellos recursos que vienen de transferencia ya sea de la nación o del departamento. Luego en segunda prioridad están todo lo que tiene que ver con recursos específicos o de estampillas y demás, y en último tenemos los recursos propios, que son los que pues normalmente son los que jugamos nosotros, y por eso manifestaba anteriormente que las dos rentas más grandes son predial, industria y comercio, y que son las que hacen que esos recursos propios le dan la movilidad al municipio y nos mantiene en segunda categoría. En cuanto a no lograr el 100% de su ejecución, ¿en qué carteras no se logró el objetivo y por qué? Bien, de acuerdo al reporte generado que tenemos de la Oficina de Presupuesto, tenemos en un reporte aquí está en un 40% sector desarrollo económico y productividad. Hay que dar claridad que muchos de esos recursos como tal, encontramos que la reactivación económica y el fuerte es desarrollo económico, pero el desarrollo económico finalizando año tuvo un convenio con la gobernación, y esos recursos ingresaron, pero no les dio el tiempo para poderlos ejecutar. Entonces por eso también es importante darle claridad, y el parte también hay muchos temas que hay que generarle la claridad al ciudadano, porque llegaron finalizando años, es decir, fue una gestión como tal del alcalde y de la Secretaría de Desarrollo Económico que le va a permitir ahorita en estos meses de 2021 poderle ayudar al sector empresarial, solo que pues no alcanzaron a ejecutarse, pero sí ingresaron como tal a la vigencia 2020, y que ahorita más o menos a mediados de marzo se ingresarán nuevamente como recursos de balance para que puedan ya dar la ejecución y la contratación. El segundo, tenemos aquí todo lo que tiene que ver con sector participación ciudadana y transparencia. Digamos que hay algunos de pronto procesos que a finalizar no aplicaron o no se generó la ejecución total, y pues eso hizo que pues se refleje en la ejecución pues digamos que ese comportamiento. Encontramos sector del medio ambiente, hay un tema puntual que es la compra de los predios de reserva hídrica, y pues eso también tiene unos requisitos y unas connotaciones que, como les manifestaba también por el tema de lo que hemos vivido en la pandemia, pues no lograron el 100% de la ejecución. Digamos que son como las que podemos decir que son las más críticas, porque los demás pues tienen que ver ya con su normal comportamiento, que está entre el 87, el 90 y el 91%. Tenemos cultura, que cultura tenemos el tema de estampilla, el gestor cultural, que hay unos recursos que por ley siempre deben estar allí, garantizarse y no se pueden ejecutar. Entonces digamos que eso le dañaría el comportamiento, pero son algo de norma, de ley, que hace que esos recursos no los podamos ejecutar aún, y siempre van a recursos del balance y se van consolidando hasta que la normatividad pues lo permita ejecutarlos. Secretario, y lo más importante ya para finalizar, ¿desde cuándo los fusagasugueños pueden empezar a adquirir sus recibos del predial? Le decía yo inicialmente que según las estadísticas en Colombia, a pesar de la pandemia, se obtuvo una gran venta de vivienda. Pues Fusagasugá no fue la excepción, porque sabemos que Fusagasugá es un territorio que es muy querido para adquirir vivienda. Entonces, ¿desde cuándo los fusagasugueños ya pueden empezar a adquirir vivienda? Si tienen algún descuento, si las personas que llevan muchos años sin pagar los impuestos tienen algún descuento. Cuéntele a todos los fusagasugueños. Claro que sí, es importante, y gracias nuevamente, como les decía, por poderle comunicar a todos los ciudadanos que a partir del 20, que es a partir de mañana, ya podemos generar, o desde nuestra página, nosotros vamos a estar muy pendientes, tanto en la página de nuestra alcaldía, en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, poder enviarles a ustedes el enlace donde podemos descargar nuestras facturas. Como les decía, ese es el primer momento y la primera recomendación, en especial porque pues estamos aún en la pandemia, esto no ha terminado y debemos empezar a fortalecernos. Podemos pagarlos directamente por PSE. Es una nueva estrategia que ha permitido, y una nueva cultura, que evitemos congestiones, salir de casa, las filas o las congestiones en las entidades bancarias. También está un segundo proceso que nosotros siempre, desde marzo, a mediados de marzo del 2020, siempre estamos atendiendo jornada continua de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con los protocolos, desde luego ahora pues con todo el pico y cédula que también nos lo va a permitir, que tengamos ese cuidado. Fundamental, vuelvo y reitero, que siempre vamos a estar atentos, tranquilidad en el proceso. A partir ya, como les digo, de mañana podemos realizarlo. Dentro del beneficio y el buen juicio pues que tenemos, prioridad primero la gente que ha tenido esa cultura, el buen comportamiento de pago. Para aquellos que en un momento dado no han podido o no se pudieron acoger a la vigencia anterior cuando pues estuvo el beneficio de los intereses,
Digamos que es importante cada caso revisarlo atípico, hay que mirar algunos procesos, algunos pueden pagar vigencias anteriores que les va a permitir uno amortizar, reducir el tema del interés porque pues empieza a generar intereses diarios. Invitar también a la ciudadanía que a través de las entidades bancarias también hemos priorizado con cada una de las entidades. Casualmente este mismo viernes tenemos reunión con ellos y el alcalde para priorizar filas preferenciales, es decir, que la gente si va a pagar su impuesto predial pueda, uno, pues en segundo plano, como lo decía, segundo plan B, que lo pueda pagar en entidad bancaria, y el ideal es que podamos pagarlos pues a través de pagos electrónicos o nosotros mismos a través de corresponsales bancarios. Y para finalizar, secretario, ¿cuál es su expectativa para este 2021 en cuanto a Secretaría de Hacienda en Fusagasugá? Nuestra expectativa y nuestro gran sueño es continuar fortaleciendo esos lazos entre los ciudadanos, que la gente vea cerca esa Secretaría de Hacienda, donde entendamos y comprendamos la importancia que siempre va a tener nuestros impuestos y que tenga la transparencia en qué se van a invertir para continuar fortaleciendo, como les decía, la solidaridad tributaria. Y creo que este va a ser un año que nos va a generar reinventarnos, pero también cumplir todas aquellas metas y propósitos que queremos con la fuerza de la gente. Secretario, muchísimas gracias por el espacio para informarle a todos los fusagasugueños qué es lo que ha pasado desde la Secretaría de Hacienda, cómo nos ha ido y cómo nos seguirá yendo a raíz de este COVID-19 que no ha sido fácil para nadie y menos pues para los dueños de las viviendas y de los prediales. Muchísimas gracias por el espacio. A ustedes muy amable, gracias por el espacio y por poder tener informados a nuestros ciudadanos. Y de esta manera finalizamos el tema el día de hoy, los impuestos prediales con nuestro secretario de Hacienda de Fusagasugá. Además salimos a las calles a preguntarle a la gente qué piensa del impuesto predial en esta época del año. Además, buenas tardes, ¿paga usted predial en Fusagasugá? Claro que sí, sí tengo propiedades. ¿Sabía usted que a partir de la fecha ya se puede pagar este impuesto en Fusagasugá? Sí, se tiene conocimiento de que pues la Secretaría de Hacienda desde los primeros días de enero hace una rebaja considerable para que en los primeros 3 meses cancelen los impuestos prediales la comunidad. Precisamente nosotros tenemos unas propiedades en cierto barrio donde por el lado de Secretaría de Hacienda que se paga impuestos, pues uno dice, bueno, no hay tanta problemática, pero sí veo las situaciones en otros servicios, como es el caso del servicio de gas, que Alcano ha sido muy atrevido en nuestra población, en Fusagasugá, siendo usureros y cobrando unas altas tasas en plena pandemia, que se han sobrepasado hasta más del 50% injustamente, porque ese es mi ¿Usted caso. paga impuesto predial en Fusagasugá? Claro, hace más de 45 años, desde la edad de 20 años, tengo 70 años. ¿Sabía usted que a partir del día de hoy ya se puede pagar el impuesto en Fusagasugá? Sí, señora, claro. ¿Qué piensa usted del tema de los impuestos predial a raíz del COVID-19? Pues no sé, para el pueblo es difícil, que más impuestos generan más pobreza, la economía va para atrás en vez de progresar, entonces... ¿Usted sabía que para las personas que tienen buen comportamiento de pago la administración municipal les va a descontar el 15% si pagan antes del mes de febrero? Pues de pronto sí, pero no, da igual. Da igual porque cada año aumenta el impuesto y entonces viene uno a pagar casi lo mismo. Gracias. ¿Pero ustedes pagan los impuestos? Sí, señora, pagamos los impuestos normalmente, que nos gusta pagarlos en los primeros meses, que no se aumenta el presupuesto. ¿Cansado de ver siempre lo mismo? No esperes más. Tu alternativa en información Siempre será Cundinamarca Noticias.